Bueno, recuerdo cuando recibí mi primer billete falso, no sé si usted tiene presente ese momento cuando alguien le vio la cara. Y yo me acuerdo que yo estaba ahí jugándole al empresario, al emprendedor. Entonces, a los 17 años fui al banco a depositar mi dinero para hacer un pago en mi cuenta, no me acuerdo. Entonces, cuando llegué a la ventanilla y empezaron ahí a contar mis billetes, resulta que la cajera me dice, oye, este billete no pasa porque es falso, y me lo regresó. En ese tiempo no le hablaban a la policía ni nada. Creo que ahora hacen eso, no sé, te meten ahí a algo. Pero en ese tiempo me lo regresó y recuerdo que yo no completaba para lo que tenía que hacer y me fui muy angustiado y muy enojado, diciendo, alguien me transeó, alguien me vio la cara, alguien me dio un billete que no tiene valor y me sentí totalmente defraudado. ¿Usted se acuerda cuando le dieron un billete así? Por cierto, era de 500 pesos y en ese tiempo pues 500 pesos era mucho para mí, bueno todavía, pero ya rinde menos. Entonces, yo me puse a investigar acerca de esto, de la falsificación de los billetes, y resulta que la falsificación del dinero es un oficio muy antiguo. No sé si usted sabía eso. Es considerado el segundo oficio más antiguo de la humanidad porque se llevó a cabo en el año 400 antes de Cristo, cuando empezaron ahí a acuñarse las monedas con metales preciosos. Resulta que a alguien inteligente se le ocurrió burlar el sistema y crear monedas con las mismas características e inscripción, pero de metales menos valiosos. Recuerda que en la antigüedad la moneda valía porque era hecha de un metal precioso. Entonces ellos falsificaron y los griegos entonces implementaron una medida para reaccionar a la falsificación de las monedas, pesando la moneda y detectando qué moneda obviamente tenía ese valor y qué otra moneda no tenía el peso correcto que debería de tener el oro o la plata. Ahora, se han hecho tantas estrategias para falsificar que yo, por ejemplo, leía que cuando se crearon los billetes, en China mandaron proteger los bosques de los árboles con los que se hacían los billetes, porque resulta que las personas iban, cortaban los árboles y creaban los billetes. Entonces mandaron soldados chinos a custodiar todo el bosque donde había ese tipo de árbol. Y es increíble todas las cosas que se ha hecho, porque siempre tiene que haber un engañador, siempre tiene que haber alguien que defrauda. De hecho, después, con el paso del tiempo, se han pensado en varias formas de que no puedan ser falsificados los billetes, y usted recordará cómo hemos pasado porque tienen sellos, que tiene la cinta, que tiene el holograma, que tiene esto y lo otro. Y por ejemplo, un invento increíble para lo de los billetes fue la luz ultravioleta. A alguien se le ocurrió crear unas especies de cintillos que con la luz ultravioleta se podía distinguir algunas características, y fue de gran utilidad en las máquinas detectoras de billetes. Pero leía que aunque se han implementado muchas cosas, siempre la tecnología, el avance y obviamente los malandrines, los malos, han tratado de poder buscar la forma de falsificar lo que es real. Ahora, ¿verdad que el día que a usted le dieron un billete falso le dolió? Fíjese, la decepción de ser engañado por algo que no tiene valor como un billete comparado con lo que realmente tiene valor, que es la salvación, la fe salvadora, no tiene comparación. Si a usted le dolió un billete, imagínese ser engañado con que usted tiene una fe salvadora y resulta que cuando es pasado por la luz ultravioleta, el detector de cristianos falsos, por así decirlo, usted se da cuenta que no es verdaderamente cristiano. Imagínese toda una vida yendo a la iglesia desde niño, desde que usted se acuerda, a lo mejor lo llevó su abuelo y lo llevó su padre, y usted que llegue al cielo para que le digan que usted no es un verdadero cristiano. ¿Se imagina ese dolor? Y mire, a menudo
Yo puedo notar que hoy en día hay poca claridad de qué significa ser cristiano. Creo que en años pasados era más fácil distinguir a los que eran cristianos, porque no es cierto que se burlaban de uno. En este país, la mayoría que era de la religión tradicional te oprimían, te acosaban, te excluían. Entonces realmente el que decía que era cristiano era porque realmente lo era, aunque se burlaran de él. Pero hoy no sufrimos eso. Hoy no sufrimos ninguna persecución, hoy no sufrimos ningún acoso, hoy no sufrimos de nada. Y creo que eso en parte hace que sea más confuso, que la gente piense que es cristiana cuando realmente no lo es. Y mire, a veces utilizamos frases como, no, nadie debe de cuestionar nuestra fe. La frase que usted a lo mejor ha leído, que es salvo una vez, salvo por siempre. ¿No es cierto? Y yo creo en eso. Yo creo que la salvación no se pierde. El detalle es que podamos ver si fuiste salvo una vez. Mire, yo rechazaría un sistema religioso. Hay algunos que enseñan que la salvación se pierde. Y yo rechazo esa idea porque imagínense lo frustrante que sería que Jesús ha ganado la salvación por usted y usted la tenga que retener con sus obras, pero usted no es capaz de retenerla y siempre la está perdiendo y siempre está tratando de ganarla otra vez. Lo que esa doctrina habla de la salvación es que la salvación sería ineficaz, que sería poco efectiva. ¿Por qué? Porque Cristo ganó una salvación perfecta, que entonces nosotros la hacemos imperfecta. ¿Se da cuenta de eso? Me está poniendo atención porque esto es muy, muy importante en un tema doctrinal. Si nosotros no ganamos la salvación por obras, entonces tampoco podemos perderla por obras. Pero la pregunta entonces sería, si realmente hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, una vez y por todas. Y entonces la salvación perfecta que Cristo ganó por nosotros se hace efectiva en nuestra vida, porque Él nos predestinó antes de la fundación del mundo. Mire, esto de cuestionar nuestra fe es tan común en el Antiguo Testamento que usted puede leer los Salmos y David continuamente decía estas palabras que le van a parecer familiares: escudriña mi corazón. ¿Lo ha leído? Él dice, prueba mi corazón. Fíjese, él no dice, bueno, yo te amo y yo soy recto y justo siempre, sino él dice, pruébame, muéstrame aquello que mis ojos no pueden ver, aquello que me es oculto, escudriñame completamente, porque así me voy a dar cuenta si estoy en el camino de los rectos. Eso es lo que nosotros, a la luz de la palabra, cada vez que venimos, nosotros deberíamos de ser confrontados con la palabra y poder analizar si nuestra profesión de fe es correcta. No se trata de decir que somos cristianos, se trata de ser cristianos. Mire, nada habla más claro de esto que el sermón dado por nuestro Señor Jesús, el famoso sermón del monte, a través de las bienaventuranzas. Y él dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y fíjese, yo le dije cuando prediqué las bienaventuranzas, que las bienaventuranzas no son el requisito de la salvación, porque si no estaría enseñando que la salvación se gana por obras. Las bienaventuranzas son la esencia, las características, los rasgos de un cristiano. ¿Por qué se caracterizan los cristianos? Porque son pobres de espíritu. Se caracterizan porque los persiguen, los calumnian, se caracterizan por todas esas cosas. Son las características. Y mire, hay una carta en el Nuevo Testamento que tiene los tintes de las bienaventuranzas, que de hecho nos ayudan a distinguir si somos cristianos o no, y lo hace de una manera muy práctica. Si las bienaventuranzas es el concepto, esta carta nos dice de manera práctica, de manera visual, cómo se debería de ver un cristiano en esta vida. ¿Quiere saber cuál es? Es ni más ni menos que la carta de Santiago, y es ahí a donde lo quiero llevar.
Santiago capítulo 1, versículo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, quiero introducirle un poco para que sepa alguna información básica que nos va a ayudar a entender la carta de Santiago. La carta de Santiago lleva el nombre del autor, eso nos dice el primer versículo, si se fija. Y Santiago es un nombre compuesto. ¿Alguien aquí se llama Santiago? ¿No? Santiago es un nombre compuesto. Santiago viene de dos palabras y es santo, y aunque usted no lo crea, Jacobo. En realidad la palabra Santiago es la composición de San Jacobo. Entonces nosotros por medio del escritor sabíamos quién fue el autor, que es San Jacobo. Y hay dos Jacobos que tienen tal relevancia en la iglesia como para escribir una carta. El primero es Jacobo, hijo de Zebedeo, que fue apóstol de Jesucristo, y el otro es Jacobo, el medio hermano de Jesús. Ahora, descartamos al primero, el apóstol, porque la carta se escribió después de la muerte de este apóstol. Entonces tenemos que la carta fue escrita por el hermano de Jesús, por el medio hermano de Jesús, que se llamaba Jacobo. Ahora, si usted lo recuerda, el Evangelio de Juan nos dice que al principio los hermanos de Jesús no creyeron en él. Y esto es curioso. Entonces usted dice, está escribiendo la carta a alguien que no es creyente. No, lo que nos dice Hechos, Gálatas, es que este hermano de Jesús, después de la resurrección, creyó en Jesús, se convirtió y empezó a ser un líder de la iglesia. De hecho, Jacobo fue un líder relevante en la iglesia de Jerusalén. Es más, no solamente fue un líder, fue el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Usted lo recordará que hay un incidente donde Pablo y todos los demás debaten si los gentiles tienen que circuncidarse o tienen que hacer los rituales judíos, y van al concilio de Jerusalén y dice que ahí estaba Pedro y ¿quién más? Jacobo. Y ellos determinan que los gentiles no tienen que hacer los mismos rituales que los judíos porque ya todo fue cumplido en Jesucristo. Entonces, mire, tenemos esos datos, tenemos quién la escribió y aparte tenemos ahora a quién va dirigida la carta. El primer versículo dice que va dirigida a quién. A los judíos que están en la dispersión. El original dice a los judíos que están en la diáspora. ¿Qué es la dispersión? Dice a las 12 tribus. Esta es una forma judía de llamarle a la nación de Israel. Es una carta muy judía. Y entonces él les llama así porque les está hablando a sus hermanos. Y recuerde que la nación de Israel fue azotada por muchas conquistas y ellos quedaron ahí varados, quedaron mezclados en varias partes del mundo. Y entonces él nos dice que escribe esta carta precisamente
a esas personas. Nosotros sabemos que fue dirigida a los judíos porque utiliza varias palabras, como por ejemplo la sinagoga. Así les llama al lugar donde se reunían. Sabemos también que él le llama la ley de la libertad, porque ellos estaban muy relacionados con la ley. Y el propósito de esta carta, que es muy curioso, es enseñar a vivir la vida cristiana con sabiduría. ¿Le interesa eso? ¿Cómo usted puede ser cristiano? ¿Cómo usted puede vivir la vida con sabiduría? Si pone atención, yo le dije que la carta de Santiago es muy parecida a las bienaventuranzas. Y al término de las bienaventuranzas, Jesús dijo que sus creyentes, sus seguidores, son la luz de esta tierra y la luz de este mundo y la sal de la tierra. Bueno, Santiago les dice a los judíos, ¿cómo se ve eso? ¿Quieres saber cómo se ve ser la luz y la sal de la tierra? Estudiamos la carta de Santiago. La carta de Santiago les ayudaba a ellos, porque dice, pues yo no soy judío, pero les ayudaba a ellos a encontrar ese equilibrio entre el legalismo farisaico que ellos estaban acostumbrados y en el que vivían por tradición, y cómo podían vivir eso, un cristianismo, en medio de un mundo pagano. Usted y yo tenemos esa dificultad en nuestros días. ¿Cómo hace usted para no ser legalista y al mismo tiempo vivir en un mundo que es pagano, que no tiene nada que ver con las cosas de Dios? Escuche, hoy llamamos legalista a cualquiera. Si usted agarra su Biblia y la estudia adecuadamente y hace un estudio, una interpretación minuciosa de ella, inmediatamente te llaman ¿cómo? Legalista por estudiar tu Biblia. Y tenemos el otro extremo, que es la gente que no le interesa la Biblia y que vive de acuerdo a su criterio y vive igual que este mundo. Y entonces, ¿cómo hacemos para nosotros no ser legalistas ni caer en imitar al mundo? Mire, la carta nos ayuda a que nosotros como lectores examinemos si nuestra fe es una fe genuina o es una fe falsificada. Es decir, Santiago se convierte en la luz ultravioleta para que usted y yo pasemos nuestra vida por ahí y sepamos si nosotros somos cristianos o no somos cristianos. ¿Cómo hace eso? Acompáñeme al versículo 2 de la carta. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué es lo que nos ayuda a identificar si su fe es real o es ficticia? ¿Qué es lo que le ayuda a usted a tener un parámetro de si es cristiano o no es cristiano? ¿Alguien encontró? Las pruebas. Las pruebas es lo que le ayuda a determinar la veracidad de su fe. Y mire, los joyeros en la antigüedad acostumbraban a agarrar los diamantes y a pasarlos, a ponerlos en recipientes donde había agua muy clara. Y entonces agarraban otra piedra que podría parecer un diamante y la metían ahí junto a el otro diamante. Y resulta que el diamante verdadero podía resplandecer de manera increíble ahí en el fondo del agua, lo cual no hacía una piedra que no tenía un valor y que simplemente se parecía. Dicen que era tan evidente que hasta el ojo que no estaba adiestrado podía darse cuenta de la diferencia que había entre un diamante y algo que no era un diamante. Lo mismo pasa con los cristianos. Escuche lo que le voy a decir. Lo mismo pasa con los cristianos en este mundo. El mundo se da cuenta de quién es un cristiano genuino y de cómo luce alguien que no es un cristiano genuino. Al igual que las joyas. Y mire, es a través de la prueba que nuestro corazón expone de lo que está lleno. ¿Me entendió?
Es a través de las pruebas que nosotros pasamos que nuestro corazón expone lo que realmente hay adentro. La prueba lo exprime de tal manera que se ve cuál es el jugo que está en su interior. Santiago nos quiere hablar de la primera prueba que viene a nuestra vida para ser ese detector de verdad. La primera prueba es la prueba de la aflicción. Y apúntele bien, es la prueba de la aflicción. ¿Alguien aquí le gusta la prueba de la aflicción? A nadie nos gusta. No es que nosotros digamos, bueno, esa prueba está padre, échame 2 de esa. ¿Va? Esto suena terrible. Y es esencial cuando las personas pasan por tiempos difíciles cuando verdaderamente muestran su fe. Escuchen, es en el tiempo difícil que usted muestra su carácter. Es en el tiempo difícil que usted muestra lo que piensa realmente. La prueba determina quién usted es. La prueba nos habla de cómo usted actúa, de cómo usted piensa, de cómo usted reacciona y de qué tanto confía en Dios. La manera en la que enfrenta sus problemas determina la fe que usted tiene. ¿Me escuchó? La manera en la que usted enfrenta sus problemas es el indicador de su fe. Santiago utiliza la palabra peirasmos para decir pruebas y tiene un sentido de un examen. ¿Aquí le gustan los exámenes? ¿No? Tiene la esencia de probar, ensayar o comprobar. Escuchen, nosotros cuando hablamos de prueba, nosotros inmediatamente pensamos en algo negativo. Decimos, a mí no me gusta la prueba, pero si se fija, la palabra no tiene una connotación negativa o positiva. Simplemente es una prueba. Si usted estudió, usted le va a gustar la prueba. ¿Por qué? Porque saca lo mejor de usted. ¿Se acuerda cuando usted iba a la escuela? O si todavía va a la escuela. A mí me gustaban los exámenes. Yo sé, estoy medio loco. Me gustaban los exámenes. ¿Y sabe cuándo me gustaban los exámenes? Cuando yo estaba seguro que sabía perfectamente lo que era la materia. Cuando yo dominaba el tema, entonces decía, échame 2 de esos. Y me deleitaba, le prometo, me deleitaba contestando el examen porque me sabía todas las respuestas y eso se siente increíble. Cuando veía mi calificación, obviamente no era tan increíble. Ah, no, es cierto. Sí, era increíble. Trataba de sacar buenas calificaciones. Pero escuche, cuando hoy presento mi examen de hebreo, no es tan increíble como yo recordaba los exámenes. Sufro mucho, me da calentura, me dan mareos, duro 2 días en cama después de presentar el examen. Idealmente es un examen negativo, es un examen doloroso. ¿Y sabe por qué? Porque yo sé que no hice lo que debería de hacer todo el mes. Yo sé que no estudié como debería, yo sé que no dominé el tema como debería, y entonces para mí la prueba se convierte en algo negativo. Y así pasa con la prueba de la vida. Las pruebas no tienen un sentido negativo o positivo. Nosotros las vemos así, de acuerdo a lo que nosotros tenemos adentro. ¿Sí me explico? Mire, todo mundo sufre pruebas de alguna manera. ¿Y sabe por qué parece que esto es tan terrible? ¿Sabe por qué en el mundo no tiene otra opción? Va a tener problemas y problemas y problemas. ¿Y sabe por qué? Vivimos en un mundo así. Y eso es la consecuencia de la caída. Cuando Dios creó todo, dijo que vio que era ¿qué? Bueno. Y cuando terminó la creación, Él dijo que era bueno en gran manera. Es decir, no había falla, no había problema. Pero nosotros trajimos los problemas. Y entonces de ahí el hombre está condenado a enfrentar pruebas y problemas todo el tiempo. El libro de Job dice lo siguiente: el hombre nace para la aflicción. A nadie le gusta, pero es una realidad. El hombre nace
para sufrir, ¿no es cierto? Eso es lo que parece. Ahora, mire, los hombres de Dios, los hijos de Dios, no estamos exentos de eso. Pensamos que el cristianismo se trata de vivir en una burbuja donde estamos protegidos y nada malo nos puede pasar. Y si algo malo nos pasa, culpamos a Dios, pero no es cierto. Los hijos de Dios no estamos exentos de las pruebas, de los problemas, de las aflicciones, o le llame como le llame. De hecho, la vida no parece otra cosa que problema tras problema tras problema y más problemas. Nosotros tendemos a proteger nuestra vida para guardar nuestra paz, nuestra felicidad, y tratamos de vivir de una manera evitando siempre el sufrimiento, ¿no es cierto? Es más, nosotros evitamos los problemas en nuestros seres queridos y tratamos de sobreprotegerlo. Mire, no hacemos eso los papás, mandamos a nuestros hijos a escuelas particulares para que no se vaya a enfrentar a otras cosas. Pero hasta nuestros hijos tienen problemas. Mire, en las semanas Saulito nos platicaba constantemente y nos decía que las niñas de su salón no lo quieren juntar. Y que las niñas de su salón no lo quieren incluir en los juegos, que las niñas de su salón no quieren platicar con él. Y esos son sus problemas. Y nosotros absorbemos ese problema. Y yo ya perdoné a esas mocosas, piojosas. Nada, es cierto. Vea cómo nosotros absorbemos eso de nuestros seres queridos. Aunque no es nuestro problema, en realidad tenemos problemas. Mire, aún en las cosas hermosas que Dios nos ha dado para disfrutar, nosotros tenemos problemas. ¿Quiere que le diga una? El matrimonio. Usted se casa, es el momento más feliz de su vida, con la persona que siempre soñó, eso espero. Usted tiene momentos buenos, pero también tiene momentos malos, ¿no es cierto? Los problemas son el constante del matrimonio. De hecho, 1 Corintios 7:28, mire cómo Pablo da este consejo. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quise evitar. Pablo les advierte y les dice, mira, si te casas, vas a tener problemas. Uno se casa pensando que se van a solucionar los problemas, pero no, se multiplican. Mire, aún en la familia, si aún usted no se aguanta solo, imagínense aguantar a otros iguales que usted o peores que usted. ¿No es cierto? Usted tiene sus propios problemas de carácter y soportar a otros con otros problemas, y eso se convierte en problemas. Usted tiene problemas en su casa, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas en la escuela, tiene problemas en la sociedad. Y aunque usted no lo quiera, tiene problemas en la iglesia. Ahora, si usted cree que es el único que está enfrentando problemas, creo que últimamente no ha volteado mucho a los lados. Cuando nosotros enfrentamos el problema, nosotros pensamos que no, el problema que yo tengo nadie lo ha vivido. La aflicción que ha venido a mi vida nadie la ha pasado. Pero dése cuenta, voltea hacia alrededor y vea la cantidad de problemas. A lo mejor no son los mismos, pero toda la gente tiene problemas. Algunos más grandes, algunos más pequeños. Como los niños, ¿se acuerda cuando su problema era que no traía el borrador en su lapicera? ¿O que su papá se le olvidó pasar por usted al final de la escuela? Ese es un gran problema. Miren, Santiago entonces nos está diciendo que la genuina profesión de su fe se va a mostrar cuando usted enfrenta esos problemas de la vida diaria. Ahí es donde usted demuestra si es cristiano o no. No es en la iglesia donde hay un sistema controlado, donde usted pasa aquí 1 hora y media sufriendo el calor, aguantando ahí al que está al lado sudando, ¿verdad? Es allá afuera, en la vida normal, cuando enfrentamos los problemas, que entonces verdaderamente se muestra si lo que usted viene a hacer aquí es práctico en su vida. ¿Me escuchó? Mire, ¿para qué le sirve la fe?
¿Para qué quiere fe? Si no es para sostenerlo en los momentos difíciles. ¿Para qué quiere su fe cuando todo va bien? Es fácil ver a Dios cuando nos va bien en el trabajo, económicamente, cuando tenemos todo. Es fácil confiar en Dios, ¿sí o no? Cualquiera ahí dice, no, Dios, sí, sí, sí. Pero en los momentos de aflicción es cuando su fe lo tiene que sostener. Si usted no tiene una fe genuina, en los momentos de más dolor de su vida, ¿qué lo va a sostener? Usted se va a derrumbar por completo. Mire, Hebreos 11:1 dice, ¿qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto no es agradable, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta de eso? Todos los cristianos conocen este concepto, pero mire lo que está diciendo. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. ¿Le gusta esperar? Mi amado, ¿le gusta esperar? ¿Le gusta hacer una fila de mucho tiempo, estar ahí en el sol aguantando todo? A nadie le gusta esperar, pero dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Usted está ahí esperando en sus tacos favoritos. ¿Por qué espera en una fila? Porque usted sabe que va a recibir los tacos, ¿no es cierto? Al final de la fila voy a recibir los tacos. Y luego fíjese cómo dice, la convicción de lo que no se ve. Estar convicto de lo que no se ve, de lo que sus sentidos no perciben, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. A menos que usted tenga la certeza de lo que va a recibir, usted va a tener la convicción en lo que no se ve. ¿Por qué usted aguanta tanto tiempo formado? Porque sabe que al final va a recibir, ¿qué? La calidad en sus tacos. ¿No es cierto? La fe es en todo momento saber esperar en Dios y estar convicto en lo que Dios ha dicho. No en lo que usted quiere, no en lo que usted cree, sino en lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso es la fe. Y miren, Santiago nos dice que las pruebas van a venir, no solamente cualquier prueba. ¿Cómo dice Santiago en el versículo 2? Diversas pruebas. Muy bien. ¿Y qué son diversas pruebas? Esto viene de la palabra poikilos. Y esto es muy interesante. Esa palabra no se refiere a la cantidad, se refiere a la diversidad. Es decir, él está diciendo, van a venir pruebas de muchos colores. Esa es la palabra poikilos. Muchos colores, cosas diversas o variadas. Es decir, las pruebas son muy creativas, vienen de todo, no se va a aburrir, no se preocupe. Mire, esta es la característica o la esencia. Santiago quiere decir que vamos a afrontar de muchas formas, de muchos matices y de muchos grados. ¿Entiende? Esas son las pruebas de la vida. No siempre es la misma. Usted enfrenta pruebas en la familia, enfrenta pruebas en la escuela, enfrenta pruebas en su trabajo, y le apuesto que no todas son del mismo grado, ¿ah? Hay problemas más grandes, hay problemas más chicos. Y mire, vendrán de muchos matices. Vendrán de adentro del problema de su carácter, por ejemplo. ¿Alguien aquí le batalla con su carácter? ¿Alguien aquí tiene mal carácter o nada más soy yo? ¿Sabe? Cuando viene la prueba, yo me doy cuenta de mi carácter, ¿no es cierto? Bueno, no, usted del suyo, pues. No se ande fijando en el mío. Yo pienso que mi carácter es hermoso, pero cuando mi esposa me hace algo que no me gusta, entonces ahí empiezo a gritar. Cuando mi hijo me desespera, empiezo a gritar y me doy cuenta que tengo un problema de carácter. Y viene de adentro. No le echo la culpa a ellos, viene de adentro. Pero mire, también los problemas pueden venir de afuera, ¿se da cuenta? No solo de nuestro ser, de nuestras tentaciones, de afuera también. Y mire, vienen de la familia, vienen de los amigos, vienen de la iglesia, vienen de conocidos, vienen de desconocidos. ¿Alguien aquí lo ha molestado, le ha producido aflicción, le ha hecho algún daño a alguien que ni siquiera es su amigo? ¿Verdad que sí? Pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas económicos, pueden ser emocionales. Vea la variedad de problemas que tiene la vida. ¿Se da cuenta de eso? Eso es lo que nos está diciendo Santiago, que hay muchos en cuestión de formas. Y mire,
vienen hasta en forma de tentación. De hecho, algunas traducciones traducen la palabra prueba como tentación, que lo llevan por el mal camino, ¿no es cierto? Usted tiene un problema cuando usted está batallando con una tentación, y a lo mejor eso es espiritual, ni siquiera es afuera. Y a lo mejor usted está batallando con problemas de adicción, a lo mejor usted está batallando, y hablo de todo tipo de adicción. A veces pensamos que es las adicciones las peores que conocemos, pero todo tipo de adicción. Hasta adicción al Facebook es malo, ¿sabía? Si solo se la pasa en Facebook y no va a trabajar, por supuesto que tiene un problema. Problemas de pornografía, de masturbación, de toda inmoralidad sexual. Y mire, no es que los cristianos tenemos que afrontar todas estas. No es que va a venir una y luego le toca la otra y luego le toca más grado y va subiendo de grado. Lo que Santiago nos quiere decir es que todos estamos expuestos a eso. Usted no vive en una burbuja. Usted tarde o temprano va a enfrentar un problema de diferente grado, de diferente matiz, pero va a enfrentar un problema. Y cualquiera que sea el problema tiene un propósito. Esa es la buena parte. Todo problema que un cristiano enfrenta tiene un propósito. Y es, número uno, probar nuestra fe. Es lo que dice Santiago. Cuando viene la prueba, lo que hace es probar su fe. Mire, todo problema que enfrentamos, que es una prueba, tiene dos soluciones, dos resoluciones: aprobada o reprobada. ¿Me entiende? ¿No es cierto? Eso es los exámenes. Si la prueba termina de manera exitosa, entonces usted tiene una buena prueba. Si usted aprueba, ya está, la prueba exitosa. Pero si reprueba la prueba, entonces usted tiene una tentación que termina en pecado. Déjeme tratar de ilustrarlo. A lo mejor usted está batallando está pasando por un problema económico. Tiene un problema económico y usted en su trabajo resulta que lo ponen a administrar el dinero. Y usted tiene ahí el arca abierta, como dicen, la posibilidad ahí de solucionar su problema, sus necesidades económicas. Imagínese que usted no tiene para los pañales de su bebé, que usted no tiene para la leche de su bebé. Y usted está ahí en un trabajo donde puede tomar dinero de manera ilegal. Eso para usted es una prueba. Usted está bajo tentación. Y la tentación es tomar de ese dinero para satisfacer su necesidad. ¿Se fija? Es una tentación grande. Ahora, si usted la reprueba, ¿usted qué va a hacer? Usted va a tomar el dinero y va a solucionar sus problemas momentáneamente. Pero si usted recuerda la palabra de Dios, usted va a decir, la ley de Dios dice que es pecado robar, no robarás. Entonces usted se mantiene firme en sus convicciones y no traiciona esas convicciones y no cae en la tentación, sino pasa la tentación y la prueba. ¿No es cierto? Esa es la manera en la que nosotros aprobamos o reprobamos. Y miren, las aflicciones son pruebas que nos mantienen de pie o nos derrumban. ¿Me escuchó eso? Si ya entendió que van a venir muchos problemas a su vida de diferente manera, déjeme decirle que la prueba va a mostrar si eso lo derrumba o lo mantiene de pie. ¿No es así con los árboles? Mire, en 1991 un ciclón arrasó con la isla de Samoa con vientos que alcanzaron los 260 kilómetros por hora. Edificios y casas de todo el país fueron derrumbados. Dicen que esa isla quedó como un escombro. Después de 5 días que la lluvia se calmó, cesó, permitió ver la blanca playa que todavía estaba rodeada por palmeras de más de 24 metros de altura que se balanceaban suavemente en el cielo como si nada hubiera pasado. Mientras los edificios se derrumbaron,
hubo palmeras que estuvieron ahí de pie como si nada hubiera pasado. Eso es exactamente lo que pasa con el hombre cuando vienen las pruebas. O la prueba lo fortalece y lo mantiene de pie, o lo derrumba. Mire, lo que hace en medio de la dificultad muestra la fortaleza de su fe o la debilidad de su fe. Estos son los dos propósitos que nos dice Santiago. Número 1, le dije que la prueba mostraba ¿qué? Si su fe era ¿qué? Verdadera o falsa. Y número 2, lo que dice Santiago es que la prueba, el problema, muestra si su fe es fuerte o es débil. ¿Me entendió? Entonces, mire, Jesús contó este concepto en la parábola del sembrador. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? Un sembrador salió a sembrar, que es la semilla, la palabra, y la sembró en diversas tierras, que es el corazón. Y mire lo que dice Mateo 13, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Jesús sabía muy bien los conceptos de la agricultura. Y mire, dicen que para que un árbol se mantenga de pie ante las dificultades, ante la adversidad del viento, se requiere que tenga raíces profundas. ¿Qué pasa con aquel cristiano que es falso? Sus convicciones, sus raíces no son profundas. Simplemente vemos algo por fuera, pero lo que está por dentro no lo vemos. Y resulta que por dentro tiene raíces chiquititas que se permite hacer lo que se le da la gana. Mire, usted no puede venir al cristianismo y hacer lo que usted quiera. Usted no puede venir al cristianismo en sus términos y vivir como las demás personas viven. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometido a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Le entendió? Déjeme ayudarle con una traducción más amigable. La traducción al lenguaje actual, fíjese cómo dice: la confianza que usted tiene en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que usted tiene en Dios se pone a prueba con los problemas. Si usted pasa la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesús aparezca, hablará bien de la confianza que usted tiene en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Mi amado, usted coloque a un cristiano falso en medio del fuego de la prueba y lo destrozará. ¿Me escuchó? Usted pone a un cristiano falso en medio de la prueba y lo va a destruir. No va a quedar nada de él. Usted coloca a un cristiano genuino en una prueba y lo llevará a no confiar en su propia fuerza, porque le mostrará su debilidad y lo llevará a depender únicamente de Dios. Esa es la diferencia. No está en que uno es más fuerte que el otro. ¿Se da cuenta? La diferencia del genuino es que se da cuenta de su debilidad y únicamente se arroja a los pies de aquel que es fuerte. En un cristiano falso, la aflicción en su vida solo puede producir dolor, tristeza y destrucción. En un cristiano genuino, el dolor de la prueba le producirá esperanza y gozo en Cristo Jesús. ¿Me entendió? Amado, mire este contraste que hace Santiago, y con eso quiero concluir el mensaje. En el versículo 12, ¿por qué le leí toda esta sección? Del versículo 2 al versículo 12 es una sola unidad. Y el versículo 2 es el pan del sándwich, y el versículo 12 es la tapa del sándwich. Y entonces le estoy explicando lo que está hablando Santiago en estos versículos. Y él termina diciendo esto en esa unidad: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
¿Le suena familiar? Dice, bienaventurado el varón. Es exactamente como Jesús habló, ¿no es cierto? Su hermano, su medio hermano, como habló él. Bienaventurados cuando os insulten, persigan y calumnien. Es lo que dijo Jesús. Y vea cómo él dice bienaventurado, que es una palabra que significa más bendecido. Significa más feliz. Ahora, vea el contraste que le estoy diciendo. Cuando viene la prueba, alguien que no es cristiano lo destruye y provoca solo dolor. ¿Se da cuenta de eso? Pero Santiago me dice que cuando la prueba viene, alguien que es cristiano genuino, lo que produce es, ¿qué? Más feliz. Más feliz de que cuando comenzó la prueba. Y dices, ¿cómo es esto? ¿Quién es ese? El que soporta, dice. El varón que soporta. Y esto significa resistir. Y mi amado, no es un verbo pasivo, es un verbo activo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no significa que usted está ahí en la prueba y usted se queda quieto y recibe todos los trancazos de la vida y dice, ay, 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 víctima de mí, ay, tengo tantos problemas, pero aquí estoy, aquí sigo. ¿No es cierto que hay cristianos que parece que son de la AAA, decía un pastor? Porque les preguntas, ¿cómo estás? En lucha, en lucha, en lucha, y siempre están en la lucha. Pero mire, soportar tiene la idea de permanecer en pie peleando. Es la idea de un soldado que está en medio del fragor de la batalla y no se rinde, sino que se mantiene erguido con fuerza peleando. Mire, el cristiano nunca abandona, nunca deja su fe, nunca se rinde. Usted seguro ha visto en la iglesia gente que viene, está motivada, se bautiza, viene la prueba y se va. ¿No es cierto? Yo me acuerdo de un chico que se sentaba junto a mí y que bailaba padrísimo en las alabanzas. Así que era el Michael Jackson, hacía pasitos como de Michael Jackson. Y yo decía, qué increíble este cristiano. Decía, ¿por qué yo no tengo esos pasitos? ¿Por qué yo no tengo ese gozo, esa personalidad de ser tan extrovertido? Y yo decía, qué padre, se ve que Dios lo tocó. La chica le dijo que no y se fue. Mire, hay gente que la muchacha lo manda a la friend zone, pierde algún familiar, Dios no prospera el negocio y se va. No puede soportar la prueba. Eso hace evidente que su fe no fue genuina. Mire, el cristianismo es vivir en todo momento amando y sirviéndolo a Él a pesar de las circunstancias. Esa es la fe. Cuando todo va bien, alabamos. Cuando todo va mal, alabamos. Cuando todo va bien, nosotros estamos agradecidos. Cuando todo va mal, nosotros estamos agradecidos. Cuando hay dolor viniendo a nuestra vida, uno tras otro problema, y solo hay dolor y llanto y estamos encerrados en nuestro cuarto con tristeza llorando, lo único que le pedimos a Dios es gloríate a través de mi aflicción. Que tú recibas gloria del dolor que yo estoy sintiendo. Mire, Jesús dijo a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. ¿No es esa la fe? Mi estimado, ¿no es esa la fe? Mire, quiero decirle esto para terminar el mensaje. Soportar significa que nosotros permanecemos en medio de la prueba. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando vienen problemas a nuestra vida es permanecer. Porque, ¿sabe qué es lo que hace Dios en medio de la prueba? Preserva, guarda. Constantemente Él dice, Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para el reino celestial. Fíjese, esto es lo increíble. Mientras nosotros soportamos el dolor, soportamos la prueba, ¿sabe quién lo está guardando y lo está cuidando? Dios. ¿Y de qué lo está guardando, mi estimado? ¿De la prueba? Eso es lo que nosotros queremos.
Nosotros, viene el problema a nuestra vida, enfrentamos los detalles de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra empresa, de lo que sea, y nosotros decimos, ¿cómo sé si tú estás aquí? Porque tú me sacas de la prueba. Sácame de esta prueba inmediatamente. Y tú quieres salir rápido. ¿No es cierto? Si Dios lo preservara y lo sacara de la prueba, ¿qué sentido tiene la prueba en su vida y en la mía? No tiene ningún propósito. Sería absurda las pruebas de la vida. Lo que pedimos es una falacia. No lo guarda de la prueba. Déjeme decirle, lo guarda de algo más increíble. Lo guarda de perderse en la prueba. Esto es increíble. Eso es el cristianismo. Cuando usted enfrenta el problema, usted persevera. ¿Y qué hace Dios? Lo guarda de que usted se pierda y se vaya al infierno en medio de la prueba. ¿No es increíble? Usted va a ganar sí o sí. Fíjese cómo dice el Salmo 23. El salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No dice, bueno, aunque ande en valle de sombra de muerte, sácame de ahí. Dice, no temeré mal alguno porque yo sé que, ¿qué? Que tú estás conmigo. Mi amado, cuando enfrente la prueba, sepa esto. Dios está en medio de la prueba con usted. Esa prueba tiene un propósito. El propósito de mostrar si su fe es genuina o no. Y el propósito de fortalecer su fe en medio de la prueba. ¿No le parece increíble? La próxima semana le estará hablando del contenido del sándwich. Y eso es cómo usted persevera en medio de la prueba. ¿Lo quiere saber? Venga la siguiente semana. ¿Por qué no me acompaña a orar?